Estamos aquí al frente, tenemos el Peñón de Ifach y ahí la Sierra de Bernia, donde vamos a ir. Espectacular lugar, y ahí el mar Mediterráneo en Alicante, la vía AP7 que va hacia Murcia y Alicante. Hemos llegado a la parte norte de la Sierra de Bernia. Aquí se encuentra el bar El Refugio, en el cual hemos venido a reservar la comida, que vamos a hacer el sendero ERCV7 que empieza en Casas de Bernia. Vamos a empezar la ruta del Forrat de Bernia. Aquí empieza la ruta circular. Vamos a hacer 2,5 kilómetros por este lado y 3 kilómetros por el otro lado. La ruta en total serían 3 y 2, 5,5 más o menos. Bueno, vamos a ver cómo nos va ahora físicamente. Estamos por entrar a primavera, aún está el invierno, pero está espectacular este lugar. Bueno, aquí vamos, subiendo a Forrat de Bernia. Bien, esto está espectacular. Hace buen clima, Sí, y estamos en tiempo invernal, pero hace frío, o sea, por algo digo, primera de frío. Las montañas volcánicas. Ahí es la parte de la Costa Blanca, de Calpe. Está complicado esto, subir al Forrat de Bernia. Aquí vemos a Oliver. El paisaje. Seguimos caminando y ahí al final, donde ves ese pico de la montaña, es donde está el Forrat, y es un túnel natural que cruza la montaña de lado a lado, que lo usaban los pastores. Lo que cuenta la leyenda. Como ven, el Forrat de Bernia es toda esta montaña que está impresionante, y las vistas que nos ofrece. Mira, es encantador esto a quienes nos gusta de la montaña. Estamos a punto de llegar al Forrat de Bernia, túnel natural.
y está allí, y ahí está, si van allá justo frente a su espalda está el túnel. Y las vistas son impresionantes, sinceramente. Esta parte más angosta del túnel del Forat de Bernia nos da las vistas hacia la parte norte de la Sierra de Bernia, un túnel aproximado de 20 metros de longitud. Este es el Forat de Bernia. Aquí vemos este lugar y ahora vamos a cruzar hacia el otro lado. Bueno, aquí hay que agacharse un poquito, diría bastante. Okay. Un poco de agua. Oliver, sigue. Y ya vemos el otro lado de la montaña. Mira las vistas. Ay, esto es una pasada. Ahora sí les indico del otro lado las vistas. Esta parte más ancha del túnel que cruza la montaña, la Sierra de Bernia, nos dan vistas hacia lo que es el pueblo de Altea y el mar Mediterráneo, la Costa Blanca, aquí en Alicante. Es impresionante este lugar. Les recomiendo venir a disfrutar de estas vistas maravillosas desde aquí, de la parte alta del túnel natural del Forat de Bernia. Hemos llegado ya, ha estado muy bien el paseíto, sino que muy bajo para mi estatura. Las vistas desde aquí del Forat de Bernia, ahí vemos lo que es Altea, y a esta parte de atrás donde está mi amigo, ahí está Calpe, para que se haga una idea de dónde está más o menos este lugar. Mira las vistas impresionantes de aquí. Desde aquí, de Forat de la Bernia, vemos todo lo que es la Playa Blanca, Alicante, España. Al fondo, Altea, eso es Altea. Altea. Es impresionante, ¿no? Las vistas de aquí.
Bueno, seguimos avanzando. Aquí estamos A mitad de la ruta. Omar. a mitad de la ruta porque estamos haciendo la ruta circular. Miren, esto es impresionante, es divertido hacer senderismo. Cansado. Bueno, muy cansado, pero tiene recompensa, que es disfrutar de los paisajes. Mira, ahí lo tenemos. El mar Mediterráneo desde aquí, en Altea. La Costa Blanca en Alicante. Las señales que nos queda 1 kilómetro aún para de regreso. Y aquí es Font del Runar y Font de la Marca para este lado. Hacia arriba para dar la vuelta la montaña. Y mientras tanto disfrutamos de esto, del mar Mediterráneo. Hemos salido la parte difícil, ahora vamos a coger mejor camino. Y mira las vistas, hay que disfrutar de esto. A eso se viene a hacer senderismo. Es impresionante esto. Qué pasada. A los que nos gusta disfrutar de la naturaleza y estas vistas. ¿Cómo vamos, Eduardo? Aunque terminamos cansados, pero bien, ¿eh? En el trayecto de la ruta en la Sierra de Bernia nos encontramos estas ruinas, y el cual vamos a disfrutar y a enseñarles algo de este lugar. También podemos ir de aquí, de este lugar, a las fuentes de Algar, que son conocidas. A una hora, 5 kilómetros y medio. Alforat, que venimos de ahí, y Cases de Bernia, donde terminamos la ruta. Mira qué espectáculo. Reservado allí. Estamos a punto de culminar la ruta, aún me queda un par de kilómetros, pero mira estas vistas. Esto al otro lado del Forat de Bernia, también espectacular. Es impresionante el paisaje, muy bonito. La verdad, esto es lo que hace el senderismo, disfrutar. Hemos hecho la ruta circular del Forat de Bernia. Nos ha llevado unas horas caminar, pero hemos disfrutado. Y el lugar donde vamos a llegar a comer ahí, un restaurante, hemos reservado comida a la brasa. Eso sí, ya la recompensa después de haber caminado en una montaña. Espectacular.